Feliz día. Vamos de nuevo a compartir la gran alegría. La palabra de Dios es y será siempre una alegría para nuestros corazones, para nuestra vida, para nuestra alma. De la carta del apóstol San Pablo a los Efesios. Hermanos, con Cristo somos herederos también nosotros. Para esto estábamos destinados, por decisión del que lo hace todo según tu voluntad, para que fuéramos una alabanza continua de su gloria. Nosotros, los que ya antes esperábamos en Cristo, en Él, también ustedes, después de escuchar la palabra de la verdad, el evangelio de su salvación, y después de creer, han sido marcados con el Espíritu Santo prometido. Este Espíritu es la garantía de nuestra herencia, mientras llega la liberación del pueblo adquirido por Dios para alabanza de su gloria. Palabra de Dios. Alabemos al Señor con alegría. Que los justos aclamen al Señor, es propio de los justos alabarlo. Demos gracias a Dios al son del arpa, que la lira acompañe nuestros cantos. Alabemos al Señor con alegría. Sincera es la palabra del Señor y todas sus acciones son leales. Él ama la justicia y el derecho. La tierra llena está de sus bondades. Alabemos al Señor con alegría. Feliz la nación cuyo Dios es el Señor. Dichoso el pueblo que escogió por suyo. Desde el cielo el Señor atentamente mira a todos los hombres. Alabemos al Señor con alegría. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo la multitud rodeaba a Jesús en tan gran número que se atropellaban unos a otros. Entonces Jesús le dijo a sus discípulos: cuídense de la levadura de los fariseos, es decir, de la hipocresía, porque no hay nada oculto que no llegue a descubrirse, ni nada secreto que no llegue a conocerse. Por eso, todo lo que ustedes hayan dicho en la oscuridad se dirá a plena luz, y lo que hayan dicho en voz baja y en privado se proclamará desde las azoteas. Yo le digo a ustedes, amigos míos, no teman a aquellos que matan el cuerpo y después ya no puede hacer nada más. Le voy a decir a quién ha de temer. Teman a aquel que después de darle muerte los puede arrojar al lugar de castigo. Se lo repito, a él sí tiene que temerlo. No se vende 5 pajarillos por 2 monedas. Sin embargo, ni uno solo de ellos se olvida a Dios. Por lo que a ustedes toca, todos los cabellos de su cabeza están contados. No teman, porque ustedes valen mucho más que todos los pajarillos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En la lectura de este Evangelio, Jesús nos invita que no debemos tener nosotros miedo a nadie en esta vida mientras vivamos. Debemos ser personas seguras, personas sin temores, personas que no debemos tener miedo a nada. Y tanto así que nos dice Jesús, no teman a aquellos que matan el cuerpo, porque no son capaces de tocar el alma. Pero sí nos dice el Señor, le voy a decir a quién han de temer. Teman a aquel que después de darle muerte, también puede arrojar su alma al lugar de castigo. A ese sí hay que temerle. Pues bien, ¿qué nos está diciendo Jesús? Tenemos 2 opciones. ¿Amamos a Dios o le tememos a Dios? Esas son las 2 opciones que tenemos en la vida. O amamos a Dios o le tememos a Dios. Dios no quiere que ustedes y yo le tengamos temor a Él. Él quiere que ustedes y yo le tengamos amor a Dios, pero si no le tenemos amor a Dios,
porque somos aquellas personas duras de corazón o porque tiene en su cabeza una infinidad de ideología y no aman a Dios, pues siquiera tenemos que tenerle respeto, temor, porque Dios nos lo dice y Jesús nos lo dice hoy en el Evangelio, pero el Señor no quiere que ustedes y yo le tengamos temor al Padre bondadoso, al Padre misericordioso. Él prefiere que ustedes y yo le tengamos amor, que ustedes y yo le tengamos ese amor preferencial al Dios de la vida y que todo lo que hagamos en esta vida no es por temor, sino por amor a aquel que nos amó primero, y por ese amor pues nos esforzamos en vivir una vida por los caminos rectos, una vida con rectitud, una vida con honestidad, amando siempre a Dios, todo por amor, aquel que nos conoce y nos conoce de tal manera que nos dice Jesús de que hasta los cabellos de la cabeza están contados. Es tan difícil, casi imposible, uno ponerse a contar, no casi imposible, es imposible, uno ponerse a contar los pelos de nuestra cabeza. Es imposible contar los pelos de nuestra cabeza. Y nos dice Jesús, hasta los pelos, ¿sí? Hasta nuestros cabellos de nuestra cabeza están contados. Como para que ustedes y yo entendamos cómo nos conoce Dios a nosotros, de qué manera Dios nos conoce a nosotros. Y ese Dios que nos conoce a nosotros de tal manera, quiere que ustedes y yo le tengamos amor, que todo lo hagamos por amor a ese Dios que nos amó primero, aquel Dios que por amor se entregó por nosotros. Y por eso Jesús nos dice en Juan capítulo 15, versículo 3, no hay amor más grande que este. Nos dice Jesús que da la vida por sus amigos, pues también el Señor quiere que ustedes y yo demos nuestra vida por amor a Dios. Y dar la vida por amor a Dios es en esta vida amar a nuestro prójimo, amar a Dios por encima de todo, porque el Señor no quiere que ustedes y yo le tengamos temor al que es todo misericordioso, al que es todo bondadoso, aquel que se sabe apiadar de cada uno de nosotros. Él quiere que le tengamos amor, pero si no hay amor en nuestro corazón para con Dios, pues debemos tener siquiera respeto y temor, porque es el Todopoderoso. Y tanto así que dice Jesús, no le tenga miedo a aquel que mata el cuerpo, témele a aquel que es capaz de matar el cuerpo y mandar el alma para ese lugar de castigo. Pues hermanos, vivamos siempre en nuestra vida amando a Dios sin temor, sino con amor, porque cuando uno ama a una persona de corazón, uno tratará siempre de agradarle a esa persona, y más aún cuando amamos a Dios de esa manera, vamos a esforzar en esta vida en vivir de tal manera que no le vamos a hacer daño a nadie, porque el amor para con Dios nos lleva a nosotros a vivir esta vida siempre enfocado en nuestro Dios, en ese Dios que nos quiere enseñar también a nosotros a practicar ese amor acá mientras vivamos. Y el amor que el Señor quiere que practiquemos acá es ese amor misericordioso, bondadoso, ese amor bueno, imitando siempre el amor del Padre, que es nuestro Dios. Pues hermanos, para terminar esta reflexión, no le tengamos miedo a Dios ni temor, tengámosle un amor preferencial por encima de todo. Oración a la Virgen María. Oh Virgen María, Madre de Jesús y Madre mía, como en Caná te das cuenta cada día de lo que yo necesito. Ruega a Jesús por mí, cuídame siempre, no me dejes nunca. No permitas que me aleje de Jesús, tu Hijo amado. Ayúdeme a corregir mis defectos que me alejan de Jesús y fomentar mis virtudes que me acercan a Él. Sea siempre mi Madre protectora a lo largo de toda mi vida. Amén. Será hasta mañana, Dios mediante, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Evangelio de hoy.
con el Padre Iván Jaimes.